Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Ejecutivo? Mi nombre es Matías Morales y los voy a estar acompañando para hacer un recorrido internacional con lo más relevante de lo que ha sucedido en el mundo durante la semana. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando de las elecciones en Estados Unidos y las reacciones a la victoria de Donald Trump. Vamos a abordar otras cuestiones como el conflicto en Medio Oriente, la guerra en Ucrania, la tormenta en España que arrasó con Valencia y mucho más. Así que ya mismo nos ponemos en marcha con el programa. Acompáñennos. Amenazas, insultos y violencia verbal en los días previos a la elección estadounidense. La capital del país se sigue blindando como medida de precaución ante posibles conatos de violencia. Seguiremos luchando toda la noche para asegurarnos de que cada voto se cuenta. Líderes de todo el mundo felicitaron a Donald Trump. América nos ha dado un mandato sin precedentes. El ejército israelí continúa en paralelo con su guerra contra Hamás. La Agencia Nacional de Noticias Libanesas reportó al menos una docena de bombardeos. La súbita destitución de Yoav Gallant por parte del primer ministro Benjamin Netanyahu ha empujado este martes a miles de israelíes a salir a las calles para protestar contra la medida. Rusia lanzó 96 ataques con drones contra Ucrania. Sabemos que su demanda de Tomahawks causó consternación en Washington. 8.000 soldados norcoreanos llegaron a la región rusa de Kursk. Búsqueda de desaparecidos contra reloj en aparcamientos subterráneos. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, dijo este viernes que iniciará una huelga de hambre. Y vamos a comenzar el programa hablando de las elecciones en Estados Unidos y la victoria de Donald Trump. Pero me gustaría ir por orden. Unos días antes de los comicios, el mundo se estaba preparando. Europa tomaba medidas para enfrentar una posible guerra comercial con Estados Unidos. El presidente venezolano Nicolás Maduro decía que ganara quien ganara, iban a tener que hablar con él. Y el mandatario brasileño Luis Inácio Lula da Silva se jugó a favor de la candidata demócrata, afirmando que era mucho más seguro para la democracia estadounidense que ganara Kamala Harris. Lula recordó el ataque al Capitolio instigado por el republicano para impedir la certificación de la victoria del presidente Joe Biden y consideró que había acabado con la imagen de Estados Unidos como modelo de democracia. Además afirmó que se veían mentiras y odio destilado todos los días, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa y en América Latina, lo que interpreta como la vuelta del fascismo y el nazismo, pero con otro rostro. A su vez, Lula tiene miedo de que la victoria de Trump permita el resurgimiento de su antecesor, Jair Bolsonaro, que se encuentra inhabilitado hasta el 2030 para ocupar cargos públicos por haber cuestionado la transparencia de las pasadas presidenciales y que apoyó fervientemente la candidatura de Donald Trump, al igual que el presidente argentino Javier Milei. Pero también en Estados Unidos están preocupados por el futuro de su democracia, un temor que aumentó después de que Trump criticara a la ex congresista republicana Liz Cheney, que hacía campaña por Harris, afirmando que era una belicista radical que no tendría esa postura si se la pusiera frente a un pelotón de fusilamiento. El expresidente dijo que se le hacía muy fácil mandar tropas desde su oficina en Washington, por lo que habría que ponerle 9 cañones apuntándole a su cara para ver cómo se sentía. Y Cheney respondió que así era como los dictadores destruían los países libres, amenazando con la muerte a los que hablaban en su contra. Y agregó que no podían poner a Estados Unidos en manos de un hombre vengativo e inestable que aspiraba a ser tirano. Amenazas, insultos y violencia verbal en los días previos a la elección estadounidense. Donald Trump ha provocado una oleada de críticas tras los comentarios del jueves en los que sugirió que la excongresista republicana Liz Cheney no sería un halcón de guerra si tuviera armas apuntándole a la cara. En una entrevista con el presentador Tucker Carlson en Fox News en el estado de Arizona, Trump se refirió al expresidente Dick Cheney y atacó directamente a su hija, quien ha hecho campaña junto a la demócrata Kamala Harris. Es una halcón de guerra radical. Pongámosla ahí de pie, con un fusil y 9 cañones disparándole. Está bien, veamos qué opina al respecto. Ya sabes, cuando las armas apuntan a su rostro, ya sabes, todos son halcones de guerra. Cuando están sentados en Washington en un bonito edificio diciendo, oh vaya, vamos a enviar 10.000 tropas directamente a la boca del enemigo. Tanto el ex vicepresidente como su hija han declarado el apoyo a Harris, denunciando que Trump no es apto para la Casa Blanca. La ex legisladora, que también votó a favor del juicio político o impeachment de Trump, también respondió a Trump en la red social X.
Así es como los dictadores destruyen las naciones libres. Amenazan de muerte a quienes hablan en su contra. No podemos confiar nuestro país y nuestra libertad a un hombre mezquino, vengativo, cruel e inestable que quiere ser un tirano. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva espera que la demócrata Kamala Harris gane las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos. La declaración fue realizada el viernes durante una entrevista con el canal francés LCI, cuando faltan 4 días para unos comicios que se anticipan muy reñidos. Lula consideró que una victoria de Kamala en las elecciones es mucho más seguro para el fortalecimiento de la democracia en Estados Unidos. Y el proceso era dominado por una gran tensión que aumentaba a medida que Donald Trump preparaba el terreno para desconocer el resultado ante una posible derrota, sobre todo en Pensilvania, uno de los estados péndulo. El republicano estuvo 20 minutos denunciando intentos de fraude por parte de los demócratas, señalando supuestas manipulaciones de las máquinas de votación y aseguró que estaban permitiendo votar a los migrantes indocumentados. Además, en su red social Truth Social, sostuvo que ya habían descubierto 2.600 votos falsos, una afirmación falsa que, sin embargo, se replicó de forma masiva, y más tarde afirmó que competía contra una máquina corrupta llamada Partido Demócrata, que lo único que pensaba era cómo hacer trampa, y que en el equipo de Harris estaban peleando muy fuerte para robarse la elección. Por último, consideró que tendrían que meterlos presos, y que incluso las encuestas eran corruptas y un intento de interferencia. Y la posibilidad de que Trump se negara a reconocer el resultado había puesto en alerta a las autoridades, que blindaron los centros de votación, la Casa Blanca, el Congreso y hasta la residencia de Harris, previendo que podrían repetirse los disturbios del 2021. Y mientras tanto, los republicanos presentaron demandas para limitar los votos válidos, como medida contra un supuesto fraude. En Michigan y Pensilvania, por ejemplo, se cuestionó el voto por correo, mientras que en Arizona se pretendía que los tribunales pudieran anular los resultados si se detectaban irregularidades, por mínimas que fueran. En un mitin celebrado el domingo en Pensilvania, Trump reiteró sus acusaciones de fraude electoral sin fundamento, afirmando que el fraude ya se estaba dando en este estado. La capital del país se sigue blindando como medida de precaución ante posibles conatos de violencia. El parque frente a la Casa Blanca está reforzado con vallas metálicas de 8 pies de altura. Los negocios están tapiados para evitar que sean vandalizados, al igual que el Observatorio Naval, que es la residencia de la vicepresidenta. Por otra parte, al menos 20 estados están activando a unos 250 miembros de la Guardia Nacional para proporcionar apoyo cibernético, también en cumplimiento de las leyes y en general proporcionar seguridad. Luchando por cada voto, pero en el estado de Michigan, uno de los estados clave, este año no solo se trata de llevar a los votantes a las urnas, también hay una lucha por definir qué votos serán legales, después de que se cuenten las papeletas. En Michigan y otros estados pendulantes, los republicanos han presentado más de 100 demandas para limitar la cantidad de votos válidos. Aseguran que es necesario para combatir el fraude electoral. Los seguidores de Trump siguen afirmando falsamente que Joe Biden ganó las elecciones en 2020, haciendo trampa en las urnas. Pero los tribunales rechazaron más de 60 demandas presentadas por abogados cercanos a los republicanos después de las elecciones. Muchas de las demandas citaban teorías conspirativas y algunos de los abogados, incluido el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, perdieron después sus licencias. Con un electorado extremadamente dividido en los estados disputados, descalificar algunas papeletas podría decidir la elección. Y el miedo en Estados Unidos a que Donald Trump no reconociera el resultado, denunciara fraude y se produjeran hechos violentos se fue diluyendo junto al nivel de amenaza, a medida que se iban dando las proyecciones que ubicaban a Donald Trump al frente de casi todos los estados péndulo que definirían la elección. E incluso antes de que el resultado fuera oficial, Donald Trump salió a celebrar la victoria en el búnker republicano, adelantando que lo arreglaría todo y que se avecinaba una época dorada para el país. Y la victoria fue completa, dado que las proyecciones también anunciaban que los republicanos ampliaban la mayoría en la Cámara de Representantes y se hacían con el control del Senado, por lo que Trump tendría un claro dominio de los 3 poderes, con una Corte Suprema conservadora y 3 jueces elegidos por él. Y como respuesta a lo que se veía como una marea roja, el dólar y las bolsas subían en un marcado optimismo de los mercados,
Las materias primas también subían, el petróleo bajaba y las criptomonedas se disparaban. Y la contracara de la noche fue el búnker demócrata, donde la desilusión era palpable y que confirmó sus temores cuando se le pidió a la gente que fuera desalojando el lugar porque Kamala Harris no iba a salir a hablar, tal como había sucedido cuando Hillary Clinton perdió la elección, y muchos anticipaban que su improvisada nominación le había costado la carrera política a la exfiscal, que no supo mantener el impulso inicial tras la renuncia de Joe Biden a la candidatura, no pudo seducir a los latinos, movilizar a las mujeres, los afroamericanos no se sintieron representados e incluso perdió al ala izquierdista del partido, con su dura postura migratoria y su apoyo férreo a Israel. El republicano Donald Trump ganó las elecciones presidenciales en Estados Unidos contra la demócrata Kamala Harris, según anunciaron el miércoles los medios estadounidenses. El expresidente de 78 años logró su desafío de regresar a la Casa Blanca después de una larga y polarizada campaña en la que el republicano sufrió una condena penal, 4 inculpaciones y 2 intentos de asesinato. También ha celebrado que los republicanos hayan recuperado el control del Senado que perdieron hace 4 años y esta vez ha evitado los descalificativos habituales que le dirige a Kamala Harris, su oponente. El número 2 del ticket republicano, J.D. Vance, lo ha resumido así: es el mayor retorno político de la historia de este país, aunque hace ya más de un siglo otro expresidente, Grover Cleveland, ya logró volver a la Casa Blanca habiendo perdido antes una reelección. Los demócratas no finalizaron la noche con fuegos artificiales, una celebración que comenzaba entre bailes y unas sonrisas que se iban borrando al avanzar el conteo de resultados. Tras las primeras derrotas notorias para los demócratas en estados clave, un cubo de agua fría. We still have votes to count. We still have states. Aún quedan votos por contar, todavía hay estados que no han sido llamados a las urnas. Seguiremos luchando toda la noche para asegurarnos de que cada voto se cuenta, de que cada voz ha hablado, así que no tendrán noticias de la vicepresidenta esta noche, pero sí mañana. So you won't hear from the vice president tonight. Y enseguida comenzaron a llegar las felicitaciones, algunas eufóricas y otras con algo de resignación. El entusiasmo se hizo notable en Israel, donde el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que había sido el retorno más grande de la historia y que Donald Trump era el mejor amigo que Israel había tenido en la Casa Blanca, lo que permitía un nuevo comienzo en las relaciones bilaterales. El gobierno demócrata le dio todo, pero la relación con Biden no era muy buena, ya que lo presionaba para un alto al fuego y condenó en su momento la reforma judicial que intentó el gobierno de Netanyahu, mientras que Trump le da vía libre para que haga lo que quiera, y en su presidencia trasladó la embajada a Jerusalén y reconoció la soberanía israelí sobre los altos del Golán, por lo que su victoria también fue celebrada por los ministros radicales de Finanzas y Seguridad Nacional, Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir. A su vez, en Europa celebraron el mandatario húngaro Viktor Orbán, el ultra neerlandés Geert Wilders, la Liga en Italia, los radicales de Alternativa para Alemania y los de Vox en España, quienes consideraron que la victoria del republicano era necesaria para el mundo. Y también lo felicitaron quienes hubieran preferido otro resultado, como el ucraniano Volodymyr Zelensky, que dijo que esperaba que pudieran desarrollar una cooperación política y económica beneficiosa para ambos, y agregó que, al ser una de las potencias militares más fuertes de Europa, Ucrania podía aportar a la seguridad transatlántica, mientras que el Kremlin mostró cautela. A su vez, el británico Keir Starmer, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y el francés Emmanuel Macron vieron la victoria de Trump con pesimismo y expresaron su preocupación por el futuro de Europa. Y Macron fue más lejos, afirmando que era una oportunidad para que el continente definiera su propio camino. Líderes de todo el mundo felicitaron a Donald Trump por su victoria en Estados Unidos. Uno de los saludos más efusivos lo envió el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien afirmó que Trump alcanzó el mayor regreso de la historia.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien se mostró a gusto en los últimos años con el mandatario demócrata Joe Biden, dijo esperar que la vuelta de Trump a la Casa Blanca propicie una paz justa para Ucrania en su guerra contra Rusia. Por el contrario, el presidente ruso Vladimir Putin, quien tuvo gran cercanía con Trump en su primer gobierno, evitó pronunciarse. El Kremlin indicó que Putin no prevé felicitar a Trump y que juzgará su presidencia según sus actos. Líderes europeos, incluso algunos que tuvieron relaciones complejas con Trump en su primer mandato, expresaron su deseo de trabajar con él en una agenda común. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo esperar trabajar con Trump en una agenda transatlántica fuerte. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo por su parte que el regreso de Trump a la Casa Blanca ayudará a la alianza a mantenerse fuerte. China, que fue blanco de duras críticas de Trump durante su gobierno, dijo esperar una coexistencia pacífica con Washington, según una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Pekín. El primer ministro húngaro Viktor Orbán fue uno de los primeros líderes de la Unión Europea en felicitar a Trump, cuya victoria describió como la mayor remontada de la historia de Estados Unidos. Mientras que Emmanuel Macron se demostró dispuesto a trabajar junto al presidente electo de Estados Unidos como ya hicieron durante 4 años, con sus convicciones y las mías, con respeto y ambición. Y quisiera detenerme un poco más en la reacción de Rusia. Los medios públicos no vieron con buenos ojos la victoria de Trump, más allá de que se pensaba que el republicano acabaría con el apoyo incondicional a Kiev. Y el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que ni siquiera sabía si Putin lo iba a felicitar. No obstante, la vocera del Ministerio de Exteriores, María Zaharova, celebró afirmando que los que amaban a su país terminaban ganando y no los que odiaban a otros. Mientras que el exmandatario y vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev, afirmó que Trump le convenía a Rusia porque era un hombre de negocios que odiaba estar gastando dinero en parásitos, vividores y aliados estúpidos, y Ucrania entraba en esas categorías. Y la contradicción se explica por la imprevisibilidad de Trump, ya que no se sabe cómo podría reaccionar ante un no de alguna de las partes en conflicto. Y si bien prometió parar la guerra, su elección podría desembocar en una escalada. Pero más allá de esto, quisiera volver a la noche de la elección y ver el discurso de los candidatos. El presidente electo salió a hablar ante sus seguidores afirmando que Estados Unidos le había dado un mandato sin precedentes y sostuvo que el pueblo americano había recuperado el control del país, que necesitaba ser sanado tras 4 años de gobierno demócrata. A su vez, el republicano reiteró que cerraría las fronteras y deportaría a los indocumentados y dijo que si bien quería un ejército fuerte y poderoso, no quería usarlo porque pretendía detener las guerras. Por su parte, Kamala Harris finalmente salió a hablar, reconociendo la victoria de Trump y pidiendo mirar hacia adelante. Una gran puesta en escena para dar la bienvenida a lo que el propio Trump ha llamado la edad de oro de los Estados Unidos. América nos ha dado un mandato sin precedentes, ha dicho tras ganar en voto popular, recuperar el Senado y retener el Congreso. Ha insistido en que los estadounidenses van a recuperar el control de su país tras 4 años de administración demócrata que han hecho de él un país, dice, enfermo. Ayudaremos a nuestro país a curarse. Nuestro país necesita ayuda, asegura Trump. Ha mencionado entre sus prioridades la inmigración ilegal y el control de fronteras, la bajada de impuestos y la seguridad mediante un ejército fuerte. También ha tenido palabras de agradecimiento para su familia y para Elon Musk, uno de sus principales respaldos durante la campaña. Dejadme deciros una cosa, ha nacido una nueva estrella, Elon. Y por último, turno para J.D. Vance. Este es el regreso político más grande de la historia de América, ha dicho el próximo vicepresidente de los Estados Unidos. Kamala Harris felicitó el miércoles por teléfono a su rival en las presidenciales, el expresidente republicano Donald Trump, vencedor de la elección. En un discurso a sus seguidores en Washington, la vicepresidenta y candidata por el Partido Demócrata afirmó que hay que aceptar los resultados, pero seguir luchando por sus ideales. El resultado de estas elecciones no es lo que queríamos, no es por lo que luchamos, no es por lo que votamos. Pero escúchenme cuando digo que la luz de la promesa de Estados Unidos siempre arderá brillante mientras nunca nos rindamos y mientras sigamos luchando. Muy bien amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial y enseguida regresamos para hablar del conflicto en Medio Oriente, de la guerra en Ucrania y mucho más.
No se vayan, ya volvemos.